Bien, estamos esperando la conexión con Multimedio, el Murijito, para una entrevista radial. Ahí ponemos a grabar. Seguimos en Bondiquito de Verano 2023 y ya tenemos a nuestro columnista de siempre que se adapta también a las nuevas programaciones de Radio Móvil. ¿Quién estamos presentes? ¿Quién? Estamos aquí con el técnico de emergencia médica, Miguel Peralta. Buen mediodía, Miguel, si me escuchás del otro lado. Muy buenos días, queridos amigos. Acá estamos. Necesitamos adaptarnos y adecuar nuestros recursos, bueno, para poder servir a nuestra gente y ayudar a la comunidad a la que servimos. Así que yo orgulloso de que me tengan en cuenta en los distintos programas de radio y bueno, puedo estar compartiendo con ustedes este espacio. Así que acá estamos, al mediodía, jornada de mucho calor y bueno, por allí algunos consejos para poder brindar, si ustedes están de acuerdo, a no ser que tengan alguna pregunta particular, los escucho. No, por favor, justamente queríamos hablar a las personas que saben, las personas que tienen experiencia y que tienen también los estudios pertinentes para que puedan dar los principales y los primeros consejos del año para este verano 2023, que seguramente hay mucho por saber para que tomemos conciencia y también para que tengamos nuestros recaudos a la hora de vacacionar. Bien, te agradezco por la atención y la deferencia. Hace 39 años que trabajamos en el área de la salud y bueno, dice el refrán, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, ¿no? Y al estar activo y trabajando actualmente y permanentemente perfeccionándome, haciendo cursos, bueno, esto hace que uno esté actualizado para poder informar y enseñar mejor, ¿no? Aprender para poder enseñar mejor. Y los grandes problemas que tenemos en esta época son las altas temperaturas y la falta de cuidado en la gente. Tenemos que entender algo. La gente siempre pregunta, ¿cuál es el mejor horario para tomar sol? Y no necesitamos tener un reloj. Para saber qué horario es el mejor para tomar sol, tenemos que tener en cuenta un concepto, la sombra. Si la sombra es larga, el riesgo que yo tengo al tomar sol es corto. Es decir, la sombra es más larga que mi altura normal. Eso indica que el sol, que la luz solar, la radiación solar, viene desde los costados. Entonces, no nos cae tan fuerte la radiación solar. Ahora, si la sombra es corta, significa que el riesgo es grande. ¿Por qué? Porque lo tenemos al sol encima nuestro y eso hace que la radiación ultravioleta nos produzca bastante daño. Entiendo que por allí son los horarios de mayor calor y son horarios en los que la gente busca, por ejemplo, estar en la pileta, estar en espejos de agua, ya sea en aguas confinadas, piletas o en aguas abiertas, ríos, lagos. Indudablemente que eso es lo que uno busca para calmar el calor. Pero tenemos que tener mucho cuidado con los elementos. ¿Por qué? Porque el sol quema muchísimo con el reflejo del agua. Entonces tenemos que estar cuidándonos, no solo con una gorra, cuidarnos con lente, usar protectores solares. Los protectores solares es importante que entendamos, yo me coloco protector solar a la mañana y ya creo que con eso estoy libre todo el día. No, debo leer las instrucciones que vienen en las etiquetas del mismo para de esa forma saber cada cuánto tiempo me lo tengo que volver a colocar. Porque no es ponerlo una sola vez. A veces hay que ponérselo cada media hora, cada 40 minutos, cada hora. Eso va a depender de la calidad del protector solar. Por ahí conseguimos un protector solar barato, marca el chiringuito. Y sí, y leemos las instrucciones y dice cada 10 minutos debo cambiármelo. Compro una marca de nombre, de mayor prestigio y voy a leer que me dice que cada 2 horas debo renovármelo. Entonces la diferencia de precio está allí, que uno me va a durar más tiempo y al barato lo voy a tener que estar cambiando y me va a terminar resultando más caro y si hubiera comprado uno de primera marca. Entonces tengamos esos factores en cuenta. Lo más peligroso en el golpe de calor, la gente cree que el golpe de calor puede ser algo inocuo, no peligroso. Yo les recuerdo a los oyentes de la radio, sobre todo si son amantes de los fierros, de seguro que hay amantes de los fierros, tenemos un gran corredor, ustedes recordarán, Recalde, un corredor excelente de rally, participó en muchos eventos, es un corredor, la causa de su fallecimiento fue un golpe de calor. Entonces, entendamos, y estamos hablando de una persona que hacía deporte, que se mantenía en estado, entonces tengamos presente que el golpe de calor es un factor de riesgo. ¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor? Para que tengamos en cuenta. Cuando ya empiezo a levantar temperatura. ¿Y a qué me refiero con temperatura? Temperatura mayor de 40 grados, 39,6, 40 grados.
va a haber cambios en el estado mental de la persona, puede haber cambios en el comportamiento, se ponen confusos, están agitados, pueden estar balbuceando. La piel va a estar caliente y seca, o puede haber en algunos casos sudoración, empieza a transpirar muchísimo. Pueden presentarse náuseas, vómitos, la piel enrojecido, hay taquicardia, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y esto viene acompañado también por un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Qué debo hacer si observo esto? Lo primero que yo siempre digo, el mejor rescate o la mejor atención médica es aquella que no tenemos que hacer. ¿Por qué motivo? Porque lo prevenimos, porque logramos evitar el riesgo. Si ya tenemos que actuar es porque algo no funcionó y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo nos cubrimos? Primero, evitar estar expuesto al sol en temperaturas extremas. ¿Hasta allí me escuchan, me siguen bien? Sí, por supuesto, estamos atentos, escuchando consejos por consejo. Perfecto, gracias, gracias. Entonces, evitar estar expuesto en los horarios picos de calor. Si no es necesario realizar alguna actividad, evitar formar colas en estos horarios porque nos terminan poniendo en riesgo. Veo por allí mucha gente que por cuestión de necesidad va a hacer filas a instituciones públicas para conseguir algo y los llevan a los niños exponiéndolos a estas temperaturas o a personas ancianas poniendo en riesgo la salud de estas personas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, lucir ropas claras. El color blanco, el color claro, es un color que repele mucho los rayos solares y nos cuida un poco. No absorbe tanto el calor como los colores oscuros. Usar ropa de algodón, ¿para qué? Para que la transpiración sea absorbida. Cubrirnos con un sombrero, lentes de sol que nos cubran para evitar el reflejo en los ojos que nos puede dañar. Tomar líquido, hidratarnos. A veces la gente piensa que debemos tomar agua y no es solamente agua. Uno en la transpiración pierde un montón de elementos. Entonces debemos tener la precaución e ingerir elementos o soluciones que contengan elementos de rehidratación. No les estoy pidiendo que gastemos fortuna en bebidas hidratantes, a no ser que haya alguna sponsor en la radio y esté alguna marca sponsoreando, entonces le hacemos la propaganda. Sino, lo que vamos a hacer, tratando de cuidar nuestro bolsillo, es preparar bebidas para rehidratarnos. En las farmacias vienen unos sobres que son muy económicos, que se los conoce como sales de rehidratación. Estos se disuelven en 1 litro de agua y uno lo tiene preparado para tomar, siempre tratando de que esté fresca. Si no disponemos de estas sales de rehidratación, en 1 litro de agua, la vamos a hacer hervir, luego de haber hervido y que se haya enfriado, vamos a agregar 1/4 de cuchara de té, un cuartito de una cuchara de té de sal. Le podemos agregar el azúcar que querramos, 2 o 3 cucharadas de azúcar, y agregarle jugo, ya sea de naranja, y si usamos 2 naranjas, mezclar una de limón en el medio. Y de esta forma obtenemos una bebida para rehidratación sin tener que estar gastando fortunas en las marcas comerciales. Eso por un lado. Evitar estar expuesto al sol. Si vamos a estar en el sol, cubrirnos y sobre todo el uso de ropa clara, el uso de protectores solares y estar atentos a estos síntomas que yo les mencionaba recién. ¿Qué hacemos? Bien, sí. hacemos un paréntesis que quería preguntar Sí, sí. justamente acerca de los protectores solares. Sí. Porque en las últimas noticias salieron de que la ANMAT prohibió algunos protectores solares. ¿Cómo uno se da cuenta de la calidad de un protector solar a la hora de adquirir un producto? Y lo mejor es, bueno, justamente eso, leer las etiquetas, verificar si están aprobados, por lo general que sean marcas comerciales conocidas. Lamentablemente en esto tenemos que caer en las marcas comerciales, que son las de mayor confianza, que son las de mayor confianza. Por allí sabemos y conocemos, quienes estamos en Argentina, del oportunismo por allí de algunas industrias de aprovechar de especular con ciertos periodos del año para salir como especialistas en tal o cual cosa. Entonces, siempre recorramos a las marcas comerciales o lo que es mejor, consultar con nuestro médico de cabecera. Eso es algo que también tenemos que acostumbrarnos. Tener un médico de cabecera y a él poder realizar las consultas y que él nos indique lo que es mejor. Por lo general, buscar factores altos de protección. Buscar factores altos de protección. Antes hablábamos de fijarnos factores bajos. Hoy prácticamente los factores bajos de protección se usan muy poco. ¿Y por qué te hago referencia a esto? Estoy trabajando en una pileta y por allí viene gente de piel morena,
Y yo le digo, ustedes han sido bendecidos al tener una piel un grado más oscuro, y eso, ¿en qué lo favorece? En que el daño de la radiación solar es menor en el caso de las pieles oscuras. Pero, no quiere, cuando yo digo daño menor, no estoy diciendo que no va a haber daño. Yo quiero que se entienda, daño menor. Si no nos cuidamos, el factor de riesgo va a ser alto para los dos. Entonces, debemos cuidarnos también. Piel oscura también usamos protectores solares. Por allí puede bajar la radiación 40, 50, pero por lo general siempre se recomiendan los factores más altos, sobre todo con niños pequeños. ¿Y cuáles son los impactos de los ataques de calor en los niños y en la gente mayor? Bueno, los impactos del golpe de calor los podemos llegar a relacionar en niños pequeños y en personas mayores o pequeñas personas con algunas enfermedades que puedan alterar los estados de conciencia, pacientes que tienen convulsiones en forma frecuente, pacientes con afectación neurológica con producto de una ACV o de alguna enfermedad neurológica. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Por lo general son exactamente los mismos a los que la gente le tiene miedo cuando hablan de convulsiones. Una persona con un golpe de calor puede llegar a convulsionar. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Retirarlos del sol, tratar de colocar paños fríos en toda zona donde la persona tenga una mayor circulación. ¿Cuáles son estos lugares donde yo voy a colocar paños fríos? La frente, voy a colocar paños fríos en el cuello, voy a colocar paños fríos en la zona del pecho, en la zona de la panza, zona de los muslos, en la zona de los genitales, que hay mucha irrigación sanguínea, allí voy a colocar paños fríos, en el caso de niños pequeños, ¿no es cierto? También voy a colocar paños fríos en una axila, y esto es importante, no coloco paños fríos en ambas axilas, siempre dejo una axila para que me sirva de testigo cuando llegue el momento de hacer el control de temperatura. Lo mismo que cuando un niño está con fiebre. La madre nos llama, nos dice, el niño está con fiebre, con 39, con 40, y por allí quien está en despacho le indica, bueno, le vamos a colocar paños fríos en tal lugares, y después me avisa, mientras tanto el médico va yendo. Bueno, y al rato te llama y dice, ahora está con 34 de temperatura. Yo le tiene que aclarar, ¿dónde controla la temperatura? ¿Tenía paño frío puesto ahí? Sí, porque me dijeron que le pongo un paño frío. Bueno, entonces le estamos tomando la temperatura al paño. Hay que dejar una axila que nos sirva de testigo. Es decir, una axila no enfriamos. Enfriamos la otra axila y el resto del cuerpo. Y el control de temperatura lo hacemos en donde no hemos colocado paño. Y de esta forma vamos a lograr seguramente que las personas se recuperen. Algo que es importante, no darle de beber nada a ninguna persona que esté acostada. Siempre tenerla sentada para darle de beber. Asegurarnos, al momento de darle de beber, asegurarnos que la persona nos puede hablar correctamente. Si la persona está balbuceando o no puede hablar, lo más probable es que al querer darle un líquido para que ingiera, lo broncoaspiremos o lo ahoguemos. Entonces, la persona se le da agua para beber solamente cuando vemos que puede hablar correctamente. Esto es importante que lo tengamos en claro para evitar sustos. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre suele pasar de que puede haber alguna, en el verano, alguna picadura, algún tipo de infección o lo que sea, digamos que suele suceder, sobre todo cuando a veces se tapa a la gente de los oídos del agua, o se le ponen los ojos rojos porque algo les pasó cuando abrieron los ojos del agua. ¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener en ese sentido? Bien, lo importante es esto. La vista, uno trata de sugerirle a la gente que no abran los ojos en las piletas debajo del agua, a no ser que lleven antiparras correctamente, porque el agua tiene cloro, tiene bacterias, entonces por allí, si es en la pileta, está con cloro. Si es en el dique o en los ríos, ni hablar. Es una sopa, nuestro dique San Roque lamentablemente ya se parece cada vez más a la laguna del señor Burns, para aquellos que ven Los Simpsons. Entonces tengamos cuidado, tenemos un montón de bacterias en estos lagos, entonces no abramos los ojos, usemos antiparras para estar en el agua. Si nos llega a ocurrir esto, bueno, poder contar con algún colirio o solución fisiológica para instilar en el ojo, digamos, para limpiar el ojo. Pero siempre es conveniente tener un colirio o preguntarle a nuestro médico cuál es la gota más conveniente. La que podemos conseguir sin tener prescripción médica es un colirio.
Hay un montón de marcas comerciales hoy, y lo vemos la publicidad por televisión, que son muy buenas al momento de tenerlo como un preventivo. Es decir, salimos de la pileta, salimos del río, nos colocamos estas gotitas para asegurar que nuestra vista se mantenga, nuestros ojos se mantengan sanos y nuestra vista se mantenga en condición. Con los, con los oídos, con los oídos, con los oídos hay algo que es muy importante entender. Nosotros siempre indicamos 1 o 2 gotitas de alcohol boricado. El alcohol boricado se lo consigue en la farmacia y lo usamos para colocar en los oídos de la persona. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol absorbe el agua y luego se evapora. Y de esa forma logramos eliminar el agua de los oídos. Pero, y acá hay un pero muy importante, tenemos que tener cuidado que la persona no haya padecido alguna otitis perforante donde tienen perforado el tímpano, y si le colocamos alcohol, esto le puede llegar a producir daño. Entonces, no es para todos el alcohol boricado. Si vamos a entrar al agua, les vuelvo a repetir, el uso de antiparras, tenemos los tapones que vienen como una especie de silicona que se compran en las farmacias, que son económicos, o unos tapones plásticos que se adaptan al canal auditivo y uno los puede usar para prevenir. Recordemos, y esto quiero hacer hincapié, la prevención es la madre de todas las curas. Entonces, no esperemos a estar enfermos, tratemos de prevenir, de no tener que recurrir a este tipo de indicaciones porque lo hemos prevenido. Y en el caso de las picaduras, ahora que hay, como se viene en un artículo, hubo muchos casos en Córdoba, ¿cómo tenemos que actuar ahí? Bien, lo importante en las picaduras, primero, evitemos que nuestros niños estén descalzos, sobre todo en cauces de pileta, porque puede haber un montón de elementos que pueden llegar a dañar, no solo picaduras, astillas, vidrios, hay un montón. La gente por allí a veces arroja vidrios o plásticos sin darse cuenta que eso puede lastimar a un niño que ande descalzo. Cuidar nuestros pies, como primera medida. Segunda medida, ante cualquier picadura, lo primero que tengo que hacer antes de intentar identificar el insecto que nos picó, lo primero que debo hacer es colocar frío en el lugar, no hielo. Yo quiero que se entienda bien, colocar frío. ¿Y a qué me refiero con frío? Ustedes escucharon que siempre nos dicen, ante cualquier lesión o ante picaduras coloquemos hielo. Es un error. Lo que yo debo hacer es colocar frío. Y explico el por qué. Nuestra piel, cuando hay un calor excesivo o un frío excesivo, produce quemaduras, se daña. Entonces, si yo coloco hielo demasiado tiempo, termino quemando la piel. Entonces, ¿cómo hago? Tomo un paño, lo humedezco en agua con hielo, que esté bien fría, y a ese paño lo coloco sobre la lesión o sobre la picadura. ¿Y qué va a pasar? Al principio voy a tener la temperatura del hielo, pero luego rápidamente ese paño va a ir perdiendo el frío, va a ir tomando la temperatura de la piel y de esa forma evita la quemadura. Va a estar el frío el tiempo necesario. Una vez que esté 30 segundos, un minuto, lo cambio, lo seco, lo vuelvo a humedecer en agua fría y lo vuelvo a poner. De esa forma me aseguro que la circulación no se corte. Paso siguiente, y esto es para aquellos que tienen algunas patologías como alergia o alguna enfermedad. Es importante consultar con el médico para que ellos nos indiquen qué es bueno tener a mano. Nosotros generalmente indicamos, voy a dar no voy a dar el nombre comercial, voy a dar el nombre genérico, que es loción de calamina, que es loción de calamina. Muchos van a relacionarlo con un nombre comercial que es indudablemente el más conocido. No quiero dar nombres, pero loción de calamina es el elemento. ¿Y esto para qué sirve? Si yo tengo niños o tengo personas de edad y tienen una picadura y yo estoy lejos de un centro médico, antes, digamos, mientras voy y me dirijo al centro médico, lo que voy a hacer es colocarle esta solución sobre la picadura y aplicar frío para reducir los signos y los síntomas y darme tiempo en poder llegar a un centro asistencial. La picadura más peligrosa que podemos llegar a tener en estos momentos pueden ser desde los alacranes. Los alacranes tenemos 2 variedades, en las cuales las 2 son peligrosas. Hay una más peligrosa que otra, pero ambas son peligrosas. Justamente en mi canal de TikTok, conocido como Cursos que Salvan Vidas, Consejos que Salvan Vidas, perdón, explicaba que no es que haya un alacrán que es peligroso y el otro no.
Ambas clases de alacranes son peligrosos. Uno es más que otro, pero ambos son peligrosos. ¿Y cómo me doy cuenta que me picó un alacrán? Porque el dolor en la picadura es como si me hubieran clavado un alfiler al roco vivo. Así, como les menciono, al roco vivo. El niño va a gritar y no hay forma de controlarlo. Entonces, ¿qué hago? Coloco frío, identifico al animal, si lo veo le saco una foto, no intento agarrarlo. Le saco una foto y le planto el 43, 44 arriba. No los vamos a poner en riesgo de buscar agarrar para llevarlo, para que lo investiguen, no. Le saco una foto y lo mato para evitar, por ahí los ambientalistas van a estar en contra mío, pero lo mío es prevenir la salud, que ellos se encargan de los bichitos. Y no vamos a poner en riesgo, porque mucha gente a veces se arriesga queriendo agarrarlo y terminan con picaduras. Entonces, sacar una foto y acordarte de esto. Los alacranes siempre se mueven en pareja. Donde hay uno, va a haber otro. Si voy en carpa, tener cuidado a dónde pongo el calzado, ponerlo alto, porque los bichitos buscan el calor. Antes de ponerme un calzado, sacudirlo, golpearlo, porque pueden estar prendidos en la capellada de arriba del calzado. Si la ropa se cae de la cama, antes de levantarla y ponerla nuevamente en la cama, sacudirla. Son todos cuidados que debemos tener para evitar picaduras. Esto de los alacranes. Y después tenemos la Lactodectum actans, que es la araña, más conocida como araña de los cuadros, que la vemos normalmente en nuestros hogares. Es una araña chiquita, marroncita, clara, que parece inofensiva, pero parece. Cuando se ve agredida por el humano, pica. Y las picaduras de estas arañas son picaduras que producen lesiones necrosantes. Es muy grave la picadura. Entonces, ¿cómo hago? Coloco frío, identifico, no doy aspirina, jamás doy aspirina porque la aspirina es anticoagulante. Frío, loción de calamina, como les dije recién. Si tengo algún antihistamínico a mano indicado por el médico, se lo daré por vía oral para que lo tome y concurro al médico. Siempre tengan a mano medicación para prevenir, pero esa medicación para prevenir se las tiene que indicar el médico, sobre todo si vamos a ir de campamento, porque esta época decimos, nos vamos de carpa. Doctor, me voy a ir de carpa, o algún conocido que esté en la salud. ¿Qué me conviene tener a mano para colocar? No nos hagamos los MacGyver y llevemos inyecciones, porque llegado el momento no vamos a saber colocar, pero sí hay cremas, sí hay comprimidos que yo puedo tener como para ir, o jarabes en el caso de los niños, para yo ir dándole al niño hasta que pueda llegar a donde hay un servicio. Bueno, bueno, Miguel, muchísimas gracias por ser el tipo de multimedia Morejito en esta primera columna en Morejito en Verano. Querido, gracias a ustedes. Les pido por favor a la gente, si me permiten un segundito, Jesús Miguel Peralta es mi nombre y me van a encontrar en varios canales de YouTube o en TikTok. Por favor, compártanlos. Ahí van a encontrar un montón de videos con estas explicaciones para que ustedes puedan verlos y compartirlas y que de esta forma tengamos un verano sin riesgos y cuidando a nuestra gente. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a vos, Miguel, por tu tiempo, como siempre. Gracias, querido. Que tengan buena semana. Igualmente para vos. Bueno, así pasó la columna entonces de Miguel. Sí, no, bastante claro y bastante contundente, digamos, una definición como actuar, ¿eh? Así es, totalmente. ¿Qué te parece si vamos a la pausa? Bueno, esto es todo, lo compartimos aquí luego en YouTube y lo vamos a ver de acuerdo a los minutos, lo vamos a intentar compartir en las otras redes, ya que hay algunos consejos que pueden ser útiles. Muchas gracias.